8:26. Sí, hoy vamos a leer Romanos 8:26 al 30 y esta es la lección 16 de la gracia de Dios. Saludos a todos los que nos ven por internet. Pues vamos a orar para empezar. ¿Quién le gustaría orar? ¿Quién nos guía en oración? ¿Yo, Homero? Sí, adelante, hermano. Señor, mi Dios y Padre bendito, gracias te damos en esta noche porque tú nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente a tratar de comprender tu palabra, a ilustrarnos cada vez un poco más, Señor, a que vayamos saliendo poco a poco de la ignorancia que en muchas ocasiones nos es ignominiosa, Señor maravilloso. Hoy permite que podamos encontrarte cada vez más, que podamos descubrir cada vez más lo que tú tienes destinado para nosotros, misericordioso Padre, pero sobre todo que vayamos avanzando en cada paso que demos hacia tu bendita presencia. Gracias en esta noche, Señor maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bien. Bueno, vamos hoy a leer Romanos 8, solo son 5 versículos. De hecho, hoy vamos a meditar más en el pasaje. Creo yo que sí tenemos varios versículos para leer, pero hoy es como hacer una recopilación de lo que hasta ahora hemos visto para poder avanzar. Entonces vamos a leer un versículo cada quien, Romanos 8 del 26 al 30. Empezamos con nuestro hermano Fidel y nos vamos de esta manera. Romanos 8, 26 al 30. Romanos 8. 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, y a esos también glorificó. Ok, muy bien. Hoy vamos a ver hasta ahí esos 5 versículos. De hecho, en diferentes versiones vamos leyendo y eso ayuda a ir comprendiendo. En algún momento alguien me dijo, oiga, es que de pronto se lee en otra versión y yo ya me pierdo. Le digo, no, es para que uno vaya entendiendo mejor, porque al escuchar otras palabras le va aclarando el mismo versículo que va leyendo. Pero bueno, dice aquí, las batallas de esta vida no deberían ser un tema para desánimo. Esto viene porque el estudio anterior vimos que en realidad nosotros gemimos en nuestro interior, la naturaleza está gimiendo. Previamente, hace 2 estudios vimos que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si padecemos con Él para que tengamos parte con Él en su gloria. Entonces, lo que hablamos hace 2 lecciones, la lección pasada fue sobre los sufrimientos del cristiano. Y para eso nosotros debemos considerar hoy el hecho, y partir de aquí, que las batallas o los sufrimientos o los conflictos de esta vida no debería ser un tema para desanimarnos, no desde la perspectiva bíblica, es decir, uno debería entender el sentido de los problemas, dice, aunque debemos reconocer que vivimos en una cultura que ve los conflictos y dificultades de esta vida como algo negativo. La realidad es que esta cultura en la que pertenecemos ve los problemas como algo negativo. Es decir, un problema es un estorbo. Ya de hecho nuestra cultura no está muy familiarizada con andar resolviendo problemas, porque lo que vemos es precisamente el hecho de que los problemas son un problema, por así decirlo. Pero bueno, dice aquí,
Además de que la corona del pensamiento cristiano de Occidente ha sido la teología de la prosperidad, y si han escuchado de ella, ¿no? Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas, Dios no quiere que tengas problemas. Bueno, dice, en la cual no todos creen, pero que la mayoría practica. Porque aunque uno esté en contra de la teología de la prosperidad, también está esperando bendiciones y los problemas los ve como algo negativo. Pero ¿qué dice esta teología? Dice, la cual interpreta la falta de conflicto como la aprobación de Dios. Es decir, si tú no tienes problemas, es que estás bien con Dios. Esa es la idea en la teología de la prosperidad. Pero si tú tienes problemas, es que andas mal. ¿Y qué te dicen los pastores de la teología de la prosperidad? Ese problema viene porque has de tener algún pecado oculto. Se les olvida que el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón de la carne, ¿verdad? Y entonces significa que eso era un problema, pero no por eso Pablo estaba siendo desaprobado por Dios. Ok, dice, la cual interpreta la falta de conflicto como la aprobación de Dios y su presencia como el desagrado de Dios. Pero este pasaje nos ha ido enseñando que si somos hijos, hemos de padecer para participar de la gloria de Cristo. Entonces, pero obviamente hay de problemas a problemas. Dicen por ahí, todo problema tiene viene por alguna razón, y muchas veces la razón es que no tomas decisiones prudentes. Pero la realidad es que sí, todo problema tiene una solución. Pero, ok, ya acabamos de leer el pasaje, pero de todos modos tenemos un resumen un poco amplio. Dice, el sentido de nuestra lucha. Para capitalizar, es decir, para tomar toda la enseñanza que Dios nos imparte en este pasaje, es necesario hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora en este curso. Ok, brevemente y en pocas palabras. ¿Por qué? Porque los primeros 7 capítulos de la carta a los romanos nos enseñan por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, lo que dice en el capítulo 1, 17. Explicando, 17, 16 y 17, explicando la manera en que la justicia de Dios se revela en él. Nos dice por ahí en el capítulo 1, porque la justicia de Dios se revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para salvación, para todo aquel que cree, de principio a fin, dice, ¿verdad? Ok, entonces los primeros 7 capítulos se dedicó a explicarnos eso. En resumen nos dice que somos pecadores por naturaleza, llevados a la muerte por el pecado, pero liberados por la obra de justicia de Jesucristo, es decir, su muerte en la cruz. Para ello expone en qué consiste la ley del pecado y muerte a la que estábamos sujetos. La ley del pecado y la muerte la ley del pecado nos llevaba a la muerte, a la que estábamos sujetos, la cual la ley de Moisés se encargó de manifestar. La ley hace evidente el pecado. Pero al venir la ley del Espíritu de vida en Cristo, que esta es la ley del Espíritu con la que termina el capítulo 7 y empieza el capítulo 8, morimos a la ley de Moisés y por consecuencia al pecado para pertenecer a Cristo, quien también murió y resucitó. Con Cristo murimos, con Cristo resucitamos. Y así, al inicio del capítulo 8, nos señala que ahora que pertenecemos a Cristo Jesús, o dice los que están en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios y ya no estamos bajo condenación. Por lo tanto, ya no andamos según la carne, es decir, lo terrenal, sino que andamos conforme al Espíritu. Pues si somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo que nos guía y nos ha adoptado como hijos para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok, hasta aquí es la parte que hemos estado viendo hasta el capítulo 8. Dice, sin embargo, esta relación que ahora tenemos con Dios nos lleva a la necesidad de padecer con Cristo para poder participar de su gloria. Pero los sufrimientos actuales no se comparan con esa gloria de Cristo. Lo que sea que suframos o batallemos no se compara para nada con la gloria que vamos a tener en la eternidad. Y ahora el resto de este capítulo tiene el propósito de instruirnos en 2 cosas fundamentales. Lo que vamos a ver de aquí al final del capítulo 8, una es lo que Dios hará para sostenernos en esta vida ante las luchas y padecimientos que vivimos. Y la segunda es el propósito claro de estos padecimientos. ¿Por qué razón Dios los envía?
lo que Dios se ha propuesto formar en nosotros a través de ellos. Ok, de hecho brevemente lo vamos a ver, pero lo vamos a ir meditando. Bueno, lo vemos en los versículos brevemente. Dice: la promesa que Dios nos hace ahora es que en medio de esta lucha, y esto es para aumentar nuestra esperanza, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ok, nos ayuda en nuestra debilidad. Esta es una promesa. Uno dice, bueno, es que yo no sé cómo hacerle, es que yo soy débil. Entonces, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y mencionamos hace un momento este pasaje, vamos con Abisaí, a 2 Corintios 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El apóstol Pablo dice que la debilidad que él tenía, y por una razón interesante, que él fue llevado al tercer cielo, se deduce que habla de él mismo, porque primero lo habla en tercera persona, del singular, y después ya señala en el versículo 7, que para que él no se exaltara por esas revelaciones que Dios le dio, entonces se le dio una espina en la carne, en su cuerpo. Algunos sostienen que era la ceguera, porque a la carta a los Gálatas les dice que lo conocieron con una enfermedad y si era posible, se hubieran sacado ellos mismos los ojos para dárselos a él. Y luego siguen deduciendo algunos que se debe a la ceguera porque sus últimas cartas no las escribe él, sino que él solo las firma y él lo menciona. Este saludo es de mi puño y letra, fulanito escribió, etc. Entonces algunos piensan, aunque no hay una total certeza, que haya sido eso. Bueno, Dios le dio una espina finalmente al apóstol Pablo y lo llama un mensajero, bueno, un aguijón en la carne, pero lo llama un mensajero de Satanás. ¿Qué conflicto espiritual tendría Pablo? El asunto es que esto nos alumbra también sobre el tema de la guerra espiritual, porque Dios no retiró esa espina en la carne de Pablo, sino que estaba ahí con una finalidad. ¿Cuál era? Ok, para que él no fuera orgulloso. Dios estaba cuidando a Pablo de que él no se creyera más que los demás y Dios le dio una debilidad. Ahora, si todos nos fijamos en nuestra vida tenemos un área donde somos débiles, un área donde estamos batallando, posiblemente haya más. Pero todo ser humano y todo cristiano en particular tiene un área donde batalla y ahí es donde Dios está trabajando. Es decir, nos es dada un lugar, un área para manifestar debilidad en nosotros. ¿Para qué? Bueno, esto tiene un propósito y era el hecho de que así Pablo, al no enaltecerse, tuviera que aprender a depender de Dios o no se olvidara de depender de Dios. Por esa razón, una bendición no vendrá siempre sola, vendrá con dificultades. ¿Por qué? Porque debemos disfrutar la bendición de Dios, pero no debemos olvidar que somos débiles y que algo debe de manifestar nuestra debilidad para que nosotros entonces aprendamos a depender de Dios. Y ese es el sentido de la vida cristiana. Por eso dice que hemos de padecer, pero la finalidad no es padecer, la finalidad es aprender a depender de Dios. Porque aun cuando fuéramos muy bendecidos, tendríamos que depender de Dios.
Ese es el punto que en la teología de la prosperidad, por ejemplo, se les olvida, y en las teologías políticas como la liberación, la teología negra, se les olvida que finalmente todo cristiano tiene batallas y está padeciendo porque tenemos que aprender a depender de Dios. Ahí es donde Dios manifiesta su poder, porque dice que su poder, que pasa en la debilidad, Se perfecciona. exactamente, se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿quién nos ayuda en la debilidad? Dios. Sí, pero aquí, bueno, viendo Romanos, lo que vimos, el Espíritu. Esas son las buenas noticias. De todos modos, ya somos débiles. Aunque Dios nos bendijera mucho, seguimos siendo débiles. Pero el asunto es que no somos conscientes de nuestra debilidad. La gente millonaria y poderosa es débil, pero no se da cuenta, porque tiene poder y lo tapa, y tiene dinero y lo tapa. Pero son débiles, también ceden a las tentaciones, también son desorganizados, y algo que la historia nos enseña es que hasta las familias más finas son muy nacas. Entonces, sinceramente, ¿sí o no? ¿O no veían los zapatitos de los reyes franceses y su peluquito y todo? Bueno, todo ese tipo de cosas nos enseña finalmente que todo ser humano es débil. Ahora, el punto es que Pablo expone el sentido de la debilidad para nuestro bien en la obra de Dios. Dios está trabajando. El problema de las teologías humanistas es que piensan que ser salvo es todo. ¿Ya eres salvo? Ya estuvo. ¿Qué más necesitas? Nada, nomás no te veas al mundo para que te vayas al cielo cuando te mueras, y eso es todo. Pero no, este no es el sentido de la vida cristiana. De hecho, precisamente decimos que es un gran error pensar que el propósito de la vida cristiana es el evangelismo. Ha sido el gran conflicto de la iglesia en Occidente, porque el verdadero sentido de la vida cristiana es ser transformados a la imagen de Cristo. El evangelismo es secundario y es consecuencia de ser transformados a la imagen de Cristo, porque ¿de qué Dios le vas a hablar tú a la gente si no te ha cambiado? Ese, dice Roland Allen, es el éxito del Islam. El Islam primero cambia a la gente y luego lo empiezan a compartir, y no tienen misioneros. Cada musulmán comparte el Islam. El cristiano, que dice, pues que vaya el misionero. Pero la realidad es que el misionero va y predica un Cristo que no le ha transformado. Entonces, realmente el asunto es que Dios está trabajando en nuestra debilidad, está trabajando en nosotros, y tenemos el Espíritu de Dios para ayudarnos. El problema es que hay algunos que hasta presumen tener el Espíritu de Dios y presumen ser débiles. Y entonces Dios ahí ya no puede trabajar. ¿Sí me explico en esto? Dicen por ahí, hay gente que presume su humildad. Entonces somos capaces de presumir lo que sea. Pero dice, ok, el punto 2. Nos ha dicho que el Espíritu de Dios nos guía, y ahora nos dice también que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues debemos tener claro esto. No sabemos qué. Orar como deberíamos. Ok, nuestros hermanos cuando leyeron decía, no sabemos qué es lo que Dios realmente espera que nosotros digamos en oración. No sabemos orar como deberíamos. Y la verdad es que es cierto, somos débiles en muchos aspectos. Y aunque nos lleguemos a considerar muy espirituales, la realidad es que no sabemos orar como deberíamos. Nuestros pensamientos no siempre se rigen por la palabra de Dios, y por lo tanto nuestra oración se define como lo hace Santiago 4.3. ¿Qué dice Santiago 4.3? Santiago 4.3. Pueden ir calculándole ahí qué versículos les va a tocar. Te va a tocar Hebreos 7:24 al 25, si quieren irlo teniendo listo. 4.3, Santiago 4.3. Sí. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará por placer. Ok, entonces pide uno con malas intenciones. Dice Santiago, piden y no reciben porque piden para sus deleites. Entonces, no es raro escuchar en la actualidad a muchos cristianos, incluidos algunos pastores, me llamó la atención esto, orar a Jesús, al Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Dicen, Señor Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús.
Entonces uno se queda pensando, bueno, ha de ser unitario, porque en realidad Jesús nos enseñó a orar ¿a quién? Al Padre. Y si todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Exacto, y por eso enseñó a orar Padre Nuestro. Nos enseñó a orar al Padre y ahorita vamos a ver por qué al Padre. ¿Es pecado orar a Jesús? No. Pero es equivocado, en cierto modo sí. ¿Es pecado orar al Espíritu? No, pero es equivocado, en cierto modo sí. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Y por qué debemos orar al Padre? Bueno, porque el mismo pasaje nos lo dice. Dice entonces, oímos a algunos pastores, cristianos y algunos pastores, orar a Jesús en el nombre de Jesús. Otros se dedican a reprender y atar al diablo y los demonios, y olvidando que estaban orando al Padre Celestial, prefieren dirigirse al diablo. Porque empiezan orando a Dios, guárdanos de esto, y yo reprendo en el nombre. Bueno, ¿estás hablando con Dios o estás hablando con un demonio? Porque esa es la realidad que muchos pierden de vista, que estaban orando al Padre. Y empiezan en la oración a reprender y atar, etcétera, pero estaban orando al Padre. Entonces tenemos que entender que pasa mucho eso con otros. Dice, o también están los que gustan de leer oraciones escritas. Si tú quieres que Dios te bendiga, lee esta oración, y pues ya la lee uno. Pero pensamos que eso es hablar con Dios. Bueno, eso se llama rezar. Claro. Rezar es recitar en latín. Rezar es repetir algo ya escrito. Yo pienso que habemos muchos seres humanos que todavía no sabemos distinguir. Como dice usted, estamos Jesús, y gracias Jesús, y te lo pido por Jesús. Entonces, ¿dónde quedó el Padre? Exactamente, entonces... O sea, no sabemos, no saben, hoy yo ya lo sé, pero antes yo así era, gracias Jesús. Y entonces el Padre, ¿dónde quedaba? ¿Sí? Entonces, a hoy que ya entiendo la palabra, ya digo, Padre, ayúdame, socórreme, a nombre de tu Hijo Jesucristo. Exactamente, hermana. Uno va entendiendo que dentro de esto también hay un orden. Pero a pesar de todas estas fallas, dice, por lo tanto, las buenas noticias son que en medio de nuestras fallas, el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos. Ah, claro. Esa es las buenas noticias. Dios es el que está con nosotros. Exacto. Y entonces... Aquí, que Él es el que gime cuando no podemos orar. Exacto, porque lo que está ocurriendo es que en nuestras fallas, nosotros que tal vez no nos dirigimos al Padre, que tal vez estamos reprendiendo en lugar de estar orando a Dios, el Espíritu está intercediendo por nosotros. Esas son las buenas noticias. El Espíritu está ayudándonos porque no sabemos orar como deberíamos. Dice, lo que el Espíritu mismo hace es que intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. O sea, que no se pueden expresar en palabras, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Igual que la Nueva Versión Internacional. Entonces, si el Espíritu intercede, estaríamos orando al Espíritu, que es el intercesor. Lo que nosotros debemos comprender, que precisamente por eso lo correcto es orar al Padre, porque el Espíritu es intercesor. Ahora, ese es el punto en nuestra oración. Dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y así como nosotros gemimos, miren, ahí en Romanos 8, a ver, lee el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ok, entonces, así como nosotros gemimos en nuestro interior, el Espíritu Santo también gime al Padre por nosotros. Un gemido es un clamor, es un ruego, y el Espíritu Santo lo hace. Ahora bien, aquel que escudriña los corazones, me llamó la atención porque yo aquí le puse la interpretación. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Padre. Y de hecho así dice la Nueva Traducción Viviente, el Padre que escudriña los corazones. Se está refiriendo a la primera persona de la Trinidad. Dice, ¿sabe cuál es él? El sentir
del Espíritu. Es decir, el Espíritu está gimiendo por nosotros y el Padre entiende lo que el Espíritu está haciendo y diciendo. Dice, porque Él, o sea, el Espíritu, ¿qué hace? Nuevamente, intercede ¿por quiénes? Por los santos, conforme a la voluntad del Padre. Entonces, es un deseo del Padre que el Espíritu haga esto. El deseo de Dios es que Abraham intercediera. El deseo de Dios fue que Moisés intercediera. Y cuando llega el profeta Ezequiel, dice, busqué quien se pusiera en la brecha, quien intercediera por mi pueblo y no lo hallé. Entonces, el deseo de Dios es que haya intercesores. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Y entonces, este es el deseo de Dios, que haya quien interceda por nosotros. El Espíritu cumple la voluntad del Padre. Entonces, conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu está intercediendo. Ahora, esto debe llevarnos a recordar, vamos a ver Hebreos 7, 24 al 25. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ok, entonces esto nos lleva a recordar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, es decir, no cambia porque Él no muere, puesto que permanece para siempre. Ok, y esta parte es interesante, que Jesús permanezca para siempre. Dice, por lo cual, Él también es poderoso para salvar. Para siempre, una salvación eterna. Ok, a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y luego ya nos dice esta parte, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Los que se acercan a Dios, Jesús está intercediendo delante del Padre. Hay un aspecto que aquí debemos hacer notar brevemente. ¿Por qué el Padre quiere que haya intercesores? El Hijo, el Espíritu, ¿por qué intercediendo? Sí, adelante, hermano. Ser intercesores aquí en la tierra es un ministerio. Bueno, hay quienes tienen ministerio de oración. Y sí, en algún modo puede ser un ministerio de estar intercediendo, porque cuando oramos, aunque todo cristiano deberíamos serlo, cuando oramos por la salvación de alguien, estamos intercediendo. Cuando oramos por la enfermedad de alguien, estamos intercediendo. Toda oración que no es por nosotros mismos es intercesión. Entonces, pero la pregunta, bueno, ¿y por qué el Padre desea que el Hijo y el Espíritu intercedan? Si directamente, como nos dicen, ¿no? Bueno, uno habla directamente con el Padre y entonces ya nos dijo que clamamos Abba Padre. Entonces, ¿por qué un intercesor por nosotros? No intermediario, aunque Jesús es el intermediario. Pero ¿por qué el Padre quiere delante de él intercesores? Debido a su santidad. Y es que debemos entender el hecho, porque en las últimas décadas, como con toda la teología que ha surgido, por ejemplo, decirle a Dios papá, papito, y por ahí escuché una vez que papá chuchito, y ya empieza uno a perder realmente el sentido de la gloria de Dios, y entonces uno no es capaz realmente en sí mismo de entender que tanto hay una cercanía como hay una santidad de por medio, que nos acercamos, pero solo es por Jesucristo. Sí, hermano. Esas son enseñanzas del mundo. Sí, porque de hecho, miren, a lo mejor el cristiano no cuenta chistes de Dios, pero sí se ríe de ellos. Es participar de un chiste. Sí, ahora, ¿qué dijo Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y entonces muchos dicen, ay, a mí Dios me dijo, no, pues es que esto ha de ser de Dios. Y luego hasta para las bromas uno bromea con Dios. Sí. Entonces, sí, hay una... Como la señora esa que decía, yo ya vi a Dios. Exactamente, sí. Que entonces, uno dice... Yo ya vi a Dios. Que en un encuentro, ¿verdad?
había visto a Dios, pero pues no se convirtió a Cristo. Pero la realidad es que vemos a Dios como ya algo, muchos lo ven como Santa Claus. Bonachón, bueno, el Dios de amor, Dios te ama. Y entonces uno piensa que si nosotros compartimos este Dios a las personas, pues van a decir, pues es un Dios muy bueno, me voy con él. Por eso, no por nada. También hay que explicarle al No, ser pero ahorita humano, voy a poner esto en orden un poquito. Pero no por nada, la famosa generación de cristal viene de los países llamados cristianos. Porque se piensa que Dios se encarga de todo, Dios es bueno, y si te portaste mal, bueno, le pides perdón y ya no hay problema, y tu vida sigue como si nada, y puedes ser un pecador, pero Dios te está cuidando, y desde el cielo te ve y te bendice, porque no manda a todo mundo cadenitas bendiciendo a todo mundo, aunque no crean en Dios. Entonces, todo el mundo cree Dios es bonachón, a todos nos quiere, y se nos olvida la santidad. Me llamó la atención algo en esa serie de vikingos, que los vikingos van y destrozan países cristianos, pero cuando van a España y se encuentran en Granada, los musulmanes les tienen mucho respeto por una razón. Primera, porque no tienen imágenes. Bueno, el cristiano no debería tener imágenes, pero hay un cristianismo medieval saturado de imágenes. Segundo, porque esos hombres, aunque los vikingos empiezan a matar musulmanes, no dejan de estar orando a su Dios. Y tienen un sentido de respeto y temor hacia su Dios. ¿Y cuál es su Dios de ellos? Bueno, ellos sostienen que es el Dios de Abraham, pero porque son descendientes de Abraham. El asunto es que siempre habrá esa discusión y no tiene ningún sentido discutir con un musulmán ni con un judío si nuestro Dios es el mismo que ellos. Pero el asunto es que el respeto que tiene un musulmán hacia su Dios, hacia Alá, que de hecho muchos se ofenden si un no musulmán lo menciona, y siempre dicen Alá, y luego ¿qué dicen? Bendito sea su nombre. Así lo mencionen 100 veces, 100 veces después de decir Alá dicen bendito sea su nombre. Pero un cristiano, ¿qué hace con su Dios? No, pues el Diosito, y lo tiene en realidad en alto. Ese es el punto por el cual necesitamos intercesores ante Dios. Porque en realidad, ¿cuánto no habríamos despertado de la ira de Dios contra nosotros siendo ya sus hijos? Por eso tenemos que meditar respecto de eso, que el Espíritu intercede por nosotros, porque en realidad es cierto, si de nosotros tuviéramos clara la imagen de Dios en nosotros y nos acercáramos en oración, dejaríamos de lado muchísimas cosas. Porque eso es algo que en realidad manifiesta que no tenemos nosotros esa claridad. Porque la gente, y aún nosotros los cristianos, no entendemos la grandeza de Dios, la magnificencia y el respeto sumo que le debemos de tener al Señor. Por eso no podemos participar de un chiste, ni siquiera reírnos. Mucho menos, yo sí me enojo mucho Verlo con respeto. cuando alguien habla de Dios, y como el licenciado que visitaba a Robles con unas leperadas tan grandes que le dicen, yo sí les digo que se calle, porque me da un celo así tremendo, ¿no? No se puede uno dirigir al Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, ni minimizándolo, ni ofendiéndolo con nuestras palabras. Exactamente. Entonces, miren, en realidad por eso uno dice, ¿por qué si la sociedad y la humanidad se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra, Dios no la ha destruido? Porque hay, por su pueblo, alguien está intercediendo, el Espíritu y el Hijo. Interceden no por todo mundo, interceden por los suyos. Recuerden que Jesús le dijo al Padre en Juan 17, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me has dado, porque son míos, son tuyos. Eran tuyos y me los diste. Entonces, nosotros tenemos claro que es esa necesidad de Dios, que haya intercesores. Por eso el Espíritu y el Hijo interceden por nosotros. Porque aquí es donde nosotros debemos ir meditando precisamente que aún no tenemos clara la santidad de Dios.
Entonces, por eso, dice, así que tenemos dos intercesores delante del Padre, al Hijo, nuestro sacerdote eterno, y al Espíritu de Dios. Esto debe recordarnos que en esperanza fuimos salvados. Lo vimos al final de la lección pasada, por ahí en en los versículos anteriores, en el 27, de hecho. En esperanza fuimos salvados, pues nuestra esperanza es que el Padre escuche a estos dos intercesores divinos y eternos, aunque nuestra oración sea débil y distraída. Uno está orando y de repente ya se le fue, ¿qué estaba diciendo? No, entonces son aspectos en los que nuestra oración es débil, es distraída. Y ahí es donde aplica el término las cosas que no se ven, es decir, poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, que son eternas. ¿Cuáles? Donde el Hijo y el Espíritu interceden delante del Padre por nosotros. Entonces, dice, Hendrickson escribe, si alguien objetara, bueno, ya está el Padre, ya está el Hijo y ya está el Espíritu Santo orando, pues ¿para qué orar, no? Si alguien objetara, entonces, ¿por qué no permitir que el Espíritu se ocupe totalmente de la oración? ¿Por qué hemos de orar nosotros? Digo, si de todo modo no lo voy a hacer bien, pues ¿para qué oro? La respuesta sería, y da 4 respuestas. La primera, el Hijo de Dios necesita y desea derramar su corazón ante Dios en oración y acción de gracias. Y por el Hijo de Dios se refiere al cristiano. El cristiano necesita y desea derramar su corazón ante Dios en oración y acción de gracias. Miren, algo importante, la oración no es informativa. La oración no es para que Dios sepa qué problema tengo yo. ¿Lo sabe Dios? Sí lo sabe. La oración no es porque Dios la necesite, es porque nosotros la necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es desahogar nuestro corazón. Miren, la gente, dice Watchman Nee, que realmente la oración es como una válvula ante la presión, y cuando un cristiano estalla y se enoja y explota es porque no había estado orando, porque es en la oración donde nosotros desahogamos nuestra frustración, nuestras quejas. Por eso, ¿qué enseñamos aquí en la iglesia? Antes de quejarte por algo, ora por ello. Y cuando yo escucho a la gente quejándose, yo sé que no están orando. Entonces, el asunto es que necesitamos orar, porque orar es derramar nuestro corazón, sacar nuestras cargas, nuestras necesidades, es lo que nosotros necesitamos. Y Dios trabaja a través de nuestra oración, es decir, trabaja en nosotros mientras estamos orando. Ok, dice entonces, recuerden una cosa, Filipenses 4:6 dice que no por nada nos afanemos y no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y luego nos dice, no que Dios va a responder la oración y resolver el problema, sino que qué va a hacer cuando llevamos nuestras peticiones con acción de gracias y ruego. Que su paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Algunos dicen, es que si no oro este problema no se resuelve. No, si no oro no tengo paz. Pero cuando yo tengo paz, tengo claridad de lo que Dios quiere que yo haga. Hay mucha diferencia, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender que el sentido de la oración es, primeramente, nuestra necesidad. Ok, entonces la primera. La segunda, la B. El Espíritu Santo ora solamente en los corazones. Aquí sería obra. No sé si es problema de la edición. Obra solamente en los corazones de los que oran. ¿Esa es pregunta, pastor, o afirmación? No es afirmación. Es que sí. Bueno, ok, a lo mejor sí está bien, es que lo tomé directamente del libro de Hendrickson. El Espíritu Santo que está orando, que está intercediendo, tal vez ahí debería ser, el Espíritu Santo intercede solamente en los corazones de los que oran, o obra en el corazón de los que oran. Si yo no oro, yo no tengo relación con Dios, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Nada, porque ¿qué dice la palabra? Que no apaguemos al Espíritu, que no contristemos al Espíritu. Entonces, ¿el Espíritu puede ser apagado, puede ser contristado? Sí. Por eso la semana pasada vimos que no tenemos la plenitud del Espíritu, sino las primicias del Espíritu. ¿Y nosotros podemos evitar la obra del Espíritu? Sí, en ese sentido. Es cierto.
Esa es la parte de discusión sobre este aspecto de libre albedrío, etcétera. ¿Puedo yo estorbar la obra de Dios en mi vida? Sí, la obra de Dios se va a cumplir como sea. Se va a cumplir, pero se puede cumplir conmigo entero o en pedazos. Pero precisamente Dios está obrando en mi voluntad para que yo en realidad me someta a Cristo y camine con Dios. Bueno, pero el Espíritu Santo obra y ora en los corazones de los que oran. La tercera, la C. Dios ha mandado a su pueblo que ore y ha prometido acceder a todas aquellas peticiones que estén en consonancia con su voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que seamos intercesores, miren, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra porque no había 10 justos ahí, pero cuidó a Lot, que era el sentido verdadero de la intercesión de Abraham. Abraham quiso interceder por toda la ciudad, pero en realidad ¿por quién intercedía? Por su sobrino y su familia. Y Dios le concedió eso. Abraham, en su idea humana, pensaba que salvar a Lot era que Sodoma no fuera destruida, pero había otra opción: un par de ángeles sacándolo de la ciudad para guardarlo. Entonces Moisés intercedió con el pueblo de Israel, pero finalmente se resultó lo que Dios había dicho de que iba a destruir al pueblo. Sí, lo destruyó en 40 años, pero levantó una nueva generación de ese mismo pueblo. Entonces Moisés intercedió por ellos, que Dios no los matara. No lo hizo en ese momento, pero lo fue haciendo a lo largo de los años mientras se generaba otra generación. Es decir, el papel del intercesor es importante. Finalmente el propósito de Dios se cumple. Entonces tenemos que tener claro que lo que Dios hacía era obrar en el corazón de Abraham. Lo que Dios hacía era obrar en el corazón de Moisés. Lo que Dios hace en el intercesor, hablando del intercesor humano, es obrar en su corazón. Esa es una parte vital del concepto que tenemos que tener de la oración. La oración también es para que Dios trabaje en nuestra vida mientras oramos. Ok, entonces, debe haber muchas oraciones que no necesitan ser contrarrestadas por el Espíritu. Ok, seguramente cuando nosotros oramos, aprendemos a orar cada vez mejor. Se debe aprender a orar. Si los discípulos dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no les dijo: no, eso es natural, ustedes deberían de saberlo. No, Él les enseñó a orar. Entonces, uno aprende a orar y cada vez debemos orar con mayor entendimiento. Por eso dice Pablo: oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Y cada vez yo tengo que tener claro que mi oración debe de ir de acuerdo a Dios y su palabra. Pero aun cuando yo no entienda bien cómo debe ser eso, el Espíritu está intercediendo por nosotros. Ok, entonces ¿va quedando claro esto? Este sentido de la oración. Ok, bueno, ahora dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, las palabras "el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades" no deben ser interpretadas demasiado estrechamente, como si el significado fuese que el Espíritu solamente nos ayuda a orar. Él nos ayuda en nuestra debilidad, cualquiera sea la naturaleza de esa debilidad, inclusive nuestra debilidad en el orar. Entonces, no solo en nuestra debilidad en oración, nos ayuda en toda nuestra debilidad. Por eso debemos orar. Ok, luego viene uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, en la Reina Valera dice ayudan, aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice cooperan para bien. Hay un libro de Fritz Riedendur, un autor creo que sudamericano que tiene nombre alemán, que es de Romanos y pone algunos monitos para ejemplificar algunas cosas. Tengo por lo menos de 3 libros de él. Uno es de Romanos, los otros creo que uno es de las 2 de Corintios y otra de una de las
2 cartas de Tesalonicenses. Pero en la de Romanos está un monito abajo de la llanta de un carro y dice, ¿cómo puede ser que todo lo que me pase sea para mi bien? Entonces, uno siempre se preguntará, bueno, si me está yendo mal, ¿cómo puede ser para mi bien? Esa es una pregunta que surge. Bueno, veamos, dice, esta frase es la favorita para fortalecer nuestro ánimo ante los conflictos de esta vida. Ok, estoy batallando, yo sé que es para mi bien. Bueno, como que eso anima. Sin embargo, no es una frase motivadora que aplique a cualquier ser humano. Algún pecador y Dios le está castigando, demandando algo y no le vamos a decir, bueno, pero es para tu bien. No, bueno, tal vez el bien sea que se dé cuenta de su pecado y clame a Dios. Pero el punto es que no es una frase motivadora, es una promesa de Dios. Es como la frase tan gastada, aunque gastada humanamente hablando, de decir, y la verdad los hará libres. Sí, pero léete el versículo previo y todo el versículo completo. Si permanecen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces toda la frase debe ir completa. Bueno, aquí los que aman a Dios, ¿no amas a Dios? No, entonces lo que te pase puede ser para tu bien o para tu mal. Porque dice, no aplica a cualquier ser humano, pues es exclusiva para los que aman a Dios. Entonces aquí uno dice, bueno, y si estoy amando a Dios, a lo mejor me está yendo mal porque simplemente no amo a Dios. Ahora, nuestro amor obviamente tiene que ser perfeccionado, pero tenemos que empezar a amar a Dios. Dice, además de ser solo para los que aman a Dios, es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí la pregunta es, ¿el propósito de quién? ¿De uno mismo o de Dios? De Dios, porque si fuera mi propio propósito, pues estaría bien mal el asunto, ¿no? Digo, si ya lo dejamos en términos humanos y en limitaciones humanas, pues entonces mi propósito es terrenal, entonces ya no me voy a la vida eterna. No, pero el propósito de Dios, ese sí es eterno. Bueno, dice, es para los que son llamados conforme a su propósito. Si alguien cree que nosotros escogemos a Dios y que el llamado de Dios es para todos y no algo que deriva de su propia elección, entonces este pasaje pierde mucho de su sentido. Miren, tenemos que tener claro que aquí, al usar el término los que son llamados conforme a su propósito, se está centrando en Dios. Dios es el que llama. ¿Por qué yo amo a Dios? Bueno, porque Dios me llamó en algún momento. Si el llamado es de Dios, entonces ya no dependió de mí, no es al azar. Si dependiera de mí la salvación, también la perdería. Porque así como perdemos de pronto las llaves de la casa o del carro, o no sabemos ni dónde dejamos el celular y a ver, márcale para ver dónde está, imagínense la salvación. ¿Qué tan capaces somos nosotros de cuidar nuestra salvación y mantenerla? Pero si es obra de Dios conforme a su propósito, entonces entendemos el sentido del pasaje. Como dice aquí, y que el llamado de Dios es para todos y no algo que deriva de su propia elección. Entonces este pasaje pierde mucho de su sentido y no ha de expresar en su totalidad la esperanza que busca formar en nosotros. Pues aquí estamos entrando en uno de los pasajes que expone con mayor claridad la doctrina de la elección y el llamado de Dios que caracterizan a la llamada teología reformada. Es decir, Dios es el que elige, Dios es el que llama. Por eso habla de los elegidos, por eso habla de los llamados. Abraham nunca eligió a Dios, Dios eligió a Abraham. Isaac nunca eligió a Dios, Dios eligió a Isaac. Jacob nunca eligió a Dios, Dios eligió a Jacob. Y quizás él fue el peor para elegir. Para que pudiera haber elegido, pero Dios eligió a Jacob. Pudo haber elegido a Esaú, pudo haber elegido a Ismael, pudo haber elegido por otro lado, y finalmente fue siempre la elección de Dios. Dios eligió a David, y no porque David amara a Dios. El punto es que finalmente Dios siempre ha sido el que elige a lo largo de la Biblia. Ahora, si Dios eligió, dicen por ahí, ¿qué es mejor? Que alguien te invite a su casa, que a que diga, pues el que quiera venir, venga, pues yo voy, órale, a ver, vente, que decirte, oye, yo quiero que tú estés en mi casa. Entonces, como dice el refrán, ¿no?
de que dice, somos pocos muchos los llamados, pocos los elegidos. Bueno, eso está en la Biblia, de hecho, más que un refrán, que Jesús dice que muchos llamados, pocos elegidos, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, sí, esa es la realidad de que el llamado lo hace Dios, la elección es de Dios. Bueno, dice el versículo 29, y aquí entramos precisamente a este punto, nos dice que a los que de antemano conoció, a los que desde antes conoció. ¿Cómo entenderíamos esta parte? Bueno, la verdad es que yo aquí podría dedicar un estudio a cada versículo, al 28, al 29 y al 30, pero mejor lo explico en estas palabras. Conocer significa tener relación. Tener algún conocimiento de alguien o tener información de alguien no me hace tener relación con alguien, ¿no? Porque tenemos información de muchas personas famosas, pero no las saludamos ni las vemos en la calle o nos relacionamos con ellas, ¿no? Ok, conocer significa tener relación. Dice que a los que de antemano Él formó una relación con ellos. Cuando realmente Dios pensó desde la eternidad en nosotros, entonces también los predestinó. Y esta es la palabra conflictiva que sí está en la Biblia, porque la palabra libre albedrío no está en la Biblia, pero es cierto que el libre albedrío existe. Sin embargo, como hemos visto cuando hablamos en Romanos del 1 al 7, el libre albedrío humano siempre nos llevará ¿a qué? A pecar. Jamás a elegir a Dios. De hecho, por eso viene la condenación. Juan 3:19 habla del libre albedrío y dice que la condenación se debe a que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hubo una elección, sí, el ser humano eligió la oscuridad. El libre albedrío jamás nos llevará a Dios, es el llamado y la elección de Dios lo que nos hace venir a Él. Tal como Jesús llamó a Lázaro, Lázaro estaba muerto y salió al llamado de Jesús. Entonces, el llamado es el que hace la diferencia. El libre albedrío no nos lleva, pero ya vimos que realmente Dios tiene que trabajar en nuestra voluntad, porque aun cuando somos cristianos y debiéramos elegir a Dios, Dios tiene que trabajar en nosotros, porque muchas veces nosotros en nuestra debilidad elegimos apartarnos de Dios, pero Dios vuelve a obrar en nosotros. Recuerden cuando vimos el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es decir, nos recuerda por qué no podemos vivir como el mundo y nos trae de vuelta a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque aún no somos perfectos. Entonces, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso no debemos tener una imagen de Jesús. Está esa en internet del Jesús buena onda, que hasta sale ahí para WhatsApp, ¿no? El Jesús que está haciendo su like, ahí con su túnica y sus sandalias, todo barbón y greñudo y poniendo su like, y es el Jesús buena onda. No queremos ser transformados a esa imagen. Por eso está mal hacer imágenes de Jesús, porque de hecho la imagen de Jesús ni siquiera corresponde a Jesús, está basada en una imagen hindú de Krishna. Entonces por eso se pone al Jesús greñudo, cuando los judíos que hacían se cortaban el cabello. Solamente los que eran nazareos, no nazarenos, no se cortaban el cabello. Por eso había una diferencia, y entendemos por eso que los judíos traían el cabello corto, los israelitas traían el cabello corto, porque no era costumbre dejarse crecer el cabello a menos que fueran nazareos. Entonces Samuel y Sansón, que eran nazareos, sí lo traían largo, pero los demás no. Entonces, por eso, nosotros ser transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no dice amigos, hermanos. Pero ahí es donde ya hablamos la lección pasada, precisamente de este sentido de amigos.
Amigos es en el antiguo pacto, antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, le dijo a los discípulos: ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos, porque un versículo antes les dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y entonces les explica: los he llamado amigos porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Pero cuando Jesús resucita y María lo encuentra en el huerto y de pronto se da cuenta que es Jesús y lo agarra, Jesús le dice: suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Y desde entonces la Biblia jamás nos vuelve a llamar amigos de Dios ni amigos de Jesús. En todas las cartas que vienen después somos llamados hijos de Dios, hermanos de Jesús. Y entonces por eso, No es como dice Papito Jesús. exacto, ahora ya le decimos papá y no le decimos amigo Jesús. Pero cuántos cantos no hay sobre Jesús, mi fiel amigo, tengo un amigo que me ama, y una enorme cantidad de cantos sobre mi amigo Jesús, pero nadie lo llama mi hermano Jesús. Entonces, digo, tampoco estoy sugiriendo que se hagan cantos nuevos llamándolo hermano Jesús, sino que conozcamos la Biblia. Dice, bueno, hablando primero del término predestinación, rechazado o manipulado por muchos, que significa destinar desde antes o previamente. Ya desde antes Dios nos había destinado para ser hechos a la imagen de su Hijo. Bueno, viene después del término a los que de antemano conoció. Y esto se refiere a aquellos que Dios ya tenía planeados para destinarlos a algo, a transformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, el plan de Dios no es solo nuestra salvación, es nuestra transformación. Aquí no está diciendo que los predestinó para ser salvos, sino para que además, bueno, y para eso tenía que salvarlos. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, vamos a Hebreos 2, del 10 al 18. ¿A quién le toca leer? A nuestro hermano Fidel, ¿verdad? Hebreos 2, del 10 al 18. Del 10. Vamos a ver cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, elogió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que venían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Ok, entonces, de hecho está bien explicado en esta versión. Nos dice que el Padre perfeccionó a Jesús para así llevar muchos hijos a la gloria. Ok, entonces señala que el cristiano como hijo. De hecho ya no me metí en el punto de los hijos de Abraham, pero precisamente como es una carta a los hebreos, señala a los cristianos como los hijos de Abraham. Ok, llevar muchos hijos a la gloria, por lo que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de eso, pero ya no dice amigos, dice hermanos.
Así que su perfección fue padecer al participar de carne y sangre. Nosotros usamos el término carne y hueso, pero obviamente aquí tiene que enfocarse en sangre, precisamente porque fue lo derramado y lo entregado por Jesús, su carne y su sangre. Como nosotros, pues tenía que ser hecho semejante a nosotros en todo, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, pues fue tentado en el sufrimiento. Él, cuando sufrió, ¿qué dijo en el huerto de Getsemaní? Si se puede, que pase de mí esta copa. Y él fue tentado a dejar la obra a un lado. Pero ¿qué decía después? Mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, ¿qué nos expuso? Que lo que él quería era no morir en la cruz, no llevar nuestros pecados. Pero y fue tentado en el sufrimiento, y es poderoso para socorrernos al ser tentados. Entonces entendemos por qué Jesús es nuestro intercesor, y entendemos por qué es la imagen a la que debemos nosotros ser transformados. Por eso debemos considerar muy bien todo este asunto de tener imágenes de Jesús. Porque la imagen o la descripción que hay de Jesús en la Biblia, la que deberíamos nosotros considerar, está en Apocalipsis 1. Y que realmente no ajusta a algo que pudiéramos dibujar, porque va más allá de cómo nosotros podríamos entenderla. Ok, entonces dice, el término, ok, esa parte ya, es poderoso para socorrerlos al ser tentados. Y así, bueno, volviendo a Romanos, ahora el 8:30, dice, y así, ya que esta es la obra soberana de Dios, nos dice, a los que predestinó. Ya en 2 versículos ha señalado la palabra predestinación. A los que predestinó, a esos también llamó. Entonces significa, si Dios te llamó, es porque Él lo decidió desde antes. Y no hay otra forma de explicar este versículo. Te predestinó, entonces te llamó. Algunos tienen problemas con la predestinación porque dicen, bueno, si eres pecador, borracho y te mueres, pero estabas predestinado a ser salvo, te vas al cielo. Bueno, eso no sé quién se los haya explicado como predestinación. Porque a los que predestinó, a estos también llamó. Si te predestinó, te llamó, no te moriste como borracho, mujeriego, como ladrón, sino que te llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ok, para que pudiera perfeccionarnos a la imagen de Cristo, debía salvarnos. ¿Qué es la justificación? La salvación consiste en el perdón de pecados y en recibir la justicia de Cristo. Entonces, Romanos se centra mucho en esta segunda porque es la forma de perdonar nuestros pecados, que se nos asigna la justicia de Cristo y Dios nos declara justos al entregar o poner en nosotros la justicia de Cristo al morir en la cruz. Por lo tanto, Dios considera que somos justos porque somos justos en Cristo, no por nosotros mismos. Por lo tanto, dice que a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y luego viene el final de su obra. A los que justificó, a estos también glorificó. Y ese es el punto que nos señaló en el versículo 17. Si padecemos con Cristo, también seremos glorificados con Él. Bueno, estamos en el punto de la justificación antes de la glorificación, donde somos tratados por Dios por medio de los padecimientos. Dice, este es quizás el pasaje que expone con mayor claridad la soberanía de Dios sobre la elección de los creyentes y su propósito para con ellos, dejando claro el orden de la salvación y el rumbo de nuestra santificación. Ya sabemos ahora qué está haciendo Dios. Y para tener mayor seguridad de que Dios cumplirá esta obra, debemos reconocer que el no mencionar nuestra participación en este proceso, porque miren, ni en el versículo 29 ni en el 30 hay una participación de nuestra parte.
No dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que recibieron el llamado y creyeron en él. No nos está colocando ahí. Y a estos también justificó, a los que justificó a estos glorificó. Previamente dijo que a los que de antemano conoció los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No participamos nosotros, o no se marca una participación nuestra, que sí la hay, pero todo lo que está diciendo es que es la obra de Dios. Entonces, por eso dice, debemos reconocer que el no mencionar nuestra participación en este proceso nos permite descansar en el hecho de que no depende de nosotros, sino de Dios, pues nosotros podemos fallar y por eso solo seguimos la obra que Dios está llevando a cabo. Es decir, ya dijimos, el Espíritu intercede. ¿Qué debemos hacer? Orar. Si Dios nos llamó, ¿qué debemos hacer? Responder. Si Dios nos está perfeccionando la imagen de su Hijo, bueno, entonces debemos unirnos a esa obra. Es decir, no somos ajenos a esta obra, pero el que va haciendo las cosas es Dios. Por lo tanto, nos está dando el punto donde pues, nosotros vamos avanzando en el camino que Él está marcando, que Él está abriendo para nosotros. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces a estos que predestinó ya los traía en su mente. Exactamente. De hecho, dice que el libro de la vida se escribió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que Jacob y Esaú, lo vamos a ver en el capítulo 9, ya no llegamos ahí, antes de que ellos hicieran algo bueno o malo, dice, y para que la elección divina permaneciera, Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y fue la elección de Dios. Sí, porque eran gemelos. Entonces viene esto como algo que Dios eligió antes de que ellos pudieran hacer algo bueno o malo. Ok, entonces pues vamos a orar para terminar. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no, bueno, por eso vamos despacio, porque estos pasajes hay que irlos explicando poco a poco. Yo espero que haya sido hoy de edificación y realmente pues vaya quedando claro todo lo que estamos estudiando. Ok, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a agradecer a Dios que ya Dani, hijo de nuestra hermana Austolia, fue dado de alta del hospital, ya lo lleva para su casa, según me decía. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por ello, que Carolina también va mejorando, que bueno, Dios está obrando en la vida de cada uno de los que han estado delicados de salud. Pues vamos a ponerlos en las manos de Dios. Vimos ya a nuestra hermana Celia este domingo, entonces Dios está respondiendo a todo lo que hemos puesto en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu cuidado, tu bondad y misericordia para con nosotros, porque en lo que en tu palabra tú nos señalas, Dios, en verdad que nosotros estamos comprendiendo el camino que debemos seguir, Padre. Porque en lo que ahora estudiamos en tu palabra tenemos una garantía muy grande que fortalece nuestra esperanza de que esta es tu obra, de que lo que nosotros hacemos no es en vano, sino que en verdad tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas y nos llevarás a la eternidad. Aunque nosotros fallemos y caigamos y seamos débiles, es en nuestra debilidad donde el Espíritu nos ayuda y donde tu poder se perfecciona, Señor. Porque tú estás realizando tu obra en nosotros, Padre, y sabemos, Padre, que aún hay mucho que vamos a enfrentar en esta vida, pero tenemos paz en nuestro corazón, sabiendo que cada obstáculo que venga, en verdad, Señor, está puesto para nuestro bien, para poder crecer, para poder avanzar, para buscar tu rostro, para ver de qué manera, Señor, tú estás respondiendo en medio de cada dificultad, en medio de cada necesidad, porque lo que tú nos garantizas es que pondrás tu paz en nuestra mente y corazón cuando nosotros llevamos nuestras cargas delante de ti. Gracias, Dios, porque eres quien nos guarda y sustenta, y te pedimos que sigas completando tu obra en nosotros, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Agradecemos a cada uno por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente.